Tomar su lugar nuevamente en esta mañana, y como ya mis hermanos pues lo han dicho, le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que los podemos ver. La semana pasada, como bien recuerdan, pues no pudimos asistir mi esposa y yo, pero pues la gracia de Dios se ha manifestado nuevamente y aquí estamos. Podemos ver a nuestra hermana Marta, hermano Alex, nuestro hermano Arturo, su esposa, su familia, su hija. Y a cada uno de los que estamos aquí, el Señor nos ha traído, como bien decía nuestro pastor Toño, el Señor nos ha reunido de diferentes lugares, partes, diferentes costumbres quizá, pero hermanos, lo bonito de esto, lo precioso de esto es que el Señor ha hecho para sí un pueblo suyo. Él nos ha escogido, no fuimos nosotros. Muchas personas aún tienen esa idea, esa creencia, que nosotros fuimos o los que escogimos creer, los que nos acercamos a Dios. Muchas personas aún todavía, cuando uno platica con ellos, dicen, no, es que yo decidí creer en Dios, yo siempre tenía esa idea de buscar de Dios. Cuando nosotros nos vamos a la palabra del Señor y vemos, es el Señor siempre el que escoge. Amén. Es el que nos ha traído y es el que escoge, el que quebranta corazones, porque eran de piedra. Amén. Convierte a enemigos que éramos suyos, así lo dice la palabra, no es que yo me lo invente o que yo lo quiera sonar extremista, pero la misma palabra de Dios dice que todo aquel que no cree en el Señor, nuestro Señor y Dios, se constituye enemigo de Él. ¿Por qué? Porque, hermanos, estábamos caminando contra de la voluntad de Dios. En la misma carta a los Romanos el apóstol Pablo lo dice, pero que podemos ver el amor de Dios, que aun cuando éramos sus enemigos de Dios, Él nos amó y nos ha traído, hermanos. De ser enemigos de Dios, ahora nos ha constituido sus hijos. Amén. Por adopción a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, qué privilegio el poder reunirnos en verdad y poder alabar a nuestro Dios, y que nuestro Dios acepte esa adoración, porque no está viéndonos, digamos, a nosotros, está viendo la imagen de Cristo en nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia. ¿Para qué? Para que pueda recibir nuestra adoración. Así que, hermanos, sé que puede sonar muy trillada esta parte o estas palabras, pero en verdad es un privilegio el poder venir a adorar a nuestro Dios y saber que Él recibe nuestra adoración. Así que, hermanos, pues nos sentimos alegres, a gusto, contentos, y como bien lo ha dicho nuestro hermano, pues han faltado o faltan algunos de nuestros hermanos por cuestiones personales, como por lo de nuestro hermano Juan, de trabajo, como algunos hermanos, la hermana Mari, hermano Mane, la hermana Yola. Pero, hermanos, aún con todo y esto, sabemos que ellos están en nuestro corazón, en nuestra mente, son obviamente miembros de esta iglesia. Y nosotros, hermanos, pues le damos gloria a Dios por el privilegio tan enorme de estar en una iglesia local que alaba y glorifica a nuestro Dios bíblicamente. Amén. Y es un verdadero privilegio. Hermanos, pues vamos a continuar con esta carta, la carta a los Corintios. Ya estamos acercándonos ahora sí que a la parte última de esta carta, la primera carta a los Corintios, en la cual pues hemos visto a lo largo de esta carta muchos temas que ayudan a edificar a la iglesia, que ayudan a construir una idea mucho más clara de lo que debe de ser una iglesia, en su estructura, en cómo se debe de manifestar ciertas cosas, hermanos. Las semanas atrás veíamos cómo nuestro pastor Juan nos daba una extensión un poco más profunda de lo que eran los dones espirituales. La semana pasada del don de lenguas y el don de profecía, y se nos daba toda esta explicación, hermanos. ¿Para qué? Para entender, obviamente, hermanos, cómo es que debemos, o cómo es que la iglesia debe de caminar en estos aspectos. Hemos visto muchos temas tan variados, hermanos, en esta carta, pero que, como les digo, todo está enfocado en que nosotros vayamos acercándonos a una perfección, no para, ¿cómo decirlo?
no una perfección simplemente para ser mejores, ¿no, hermanos? Sino que con cada paso que demos, irnos dando esta imagen, hermanos, de nuestro Señor, amén, que es el propósito último de nosotros como cristianos. Ser, hermanos, esa imagen de Cristo en nuestras vidas sea reflejado. Y ahora, hermanos, el apóstol Pablo, en todas estas cuestiones, nos va a aclarar tanto a nosotros como a los corintios en su tiempo, de una doctrina central para el cristiano, de una doctrina central para todo aquel que se identifique como cristiano, con Cristo. Y es, hermanos, esta doctrina de la resurrección. Y como vamos a ir viendo en estos versículos que vamos a leer, yo voy a dar una parte, hermanos. Ya con nuestro pastor Juan quedamos que él, si Dios lo permite, la próxima semana él estará dando esta segunda parte de este capítulo. Pero en esta primera parte de este capítulo 15, vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace énfasis en esa importancia de esta doctrina, la doctrina de la resurrección de los muertos, hermanos. Y vamos a ver qué es tan importante, hermanos, que en verdad es una de las doctrinas estructurales del cristianismo. Si quitáramos eso, hermanos, todo lo demás se derrumbaría. Amén. Así como lo vamos a ir viendo en esta carta. Y es por eso la importancia que el apóstol Pablo le da a esta doctrina, para que los hermanos puedan aquilatar esto, hermanos, y puedan, por lo que vamos a leer, vamos viendo que algunos hermanos tenían ciertas dudas, ciertas cuestiones en cuanto a esta doctrina, y que el apóstol Pablo pues dice: no, hermanos, no se equivoquen, no erréis. Esto es fundamental. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque en esto se sostiene nuestra fe. ¿Ven? Vamos entonces a leer, hermanos. Voy a invitar a que abran su Biblia en la primera carta a los Corintios, este capítulo 15. Vamos a ir viendo desde el versículo 1, hermanos, hasta el 22, y vamos a ir abarcando este espacio. Después nuestro pastor Juan, como les digo, él ampliará este tema y aún extenderá más allá el tema de la resurrección en esta doctrina. Así que, hermanos, pues lo voy a leer y usted me sigue ahí con su vista, y después de esto vamos a hacer una oración. Amén. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creyereis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios, Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos
no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, gracias le damos por permitirnos nuevamente el poder estar reunidos, Señor, adorándole, exaltando su nombre, Señor, sabiendo que la gracia que hemos recibido es gracia inmerecida. Eso es gracia, algo que no merecíamos. Lo que merecíamos cada uno de nosotros, y no solamente nosotros, toda la humanidad, en todos los tiempos, ha sido su ira, justa ira, justa y santa ira suya. Pero mi Dios, usted ha tenido gracia y misericordia para con nosotros. Nos ha mostrado que en Cristo, y solamente en Cristo, podemos ser salvos. Salvos de esa ira justa y santa. Salvos de una condenación eterna. Que solamente creyendo en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador es la única forma, es la única manera en que podemos ser salvos, que podemos tener ese resguardo, que podemos ser, Señor, tener ese refugio. Gracias, Señor, le damos, porque usted en su bendita y santa voluntad nos ha traído. Señor, ahora le pido, Padre, que usted nos ayude, me ayude a mí, para hablar, Señor, lo que estas verdades centrales en el Evangelio tienen. Y que mis hermanos también, Señor, usted le ayude a escuchar y entender y guardar estas cosas en su corazón. Ayúdenos a los que estamos reunidos y a mis hermanos que no han podido o que no pudieron estar reunidos el día de hoy con nosotros. Usted también sea con ellos, Señor. Les ayude, les guarde su regreso, a los hermanos que salieron fuera. Guarde en sus trabajos a mis hermanos que tienen que trabajar por necesidad en el día de hoy. Y Señor, y a los hermanos que están pasando por enfermedad, por situaciones difíciles en sus familias, en su persona, sea con ellos también, Señor. Ayúdeles y guárdeles. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que, hermanos, pues vemos como el apóstol Pablo, vemos como que da una respuesta a ciertas dudas que estaban surgiendo. Muchos de los estudiosos dicen que, nosotros tenemos el día de hoy solamente 2 cartas, primera y segunda de Corintios, pero que hubo en esta una tercera carta, primera que esta, la cual no tenemos porque así Dios lo ha dispuesto. Sabemos que toda la palabra de Dios ha sido inspirada por Dios y que todo lo que tenemos aquí en esta palabra, hermanos, ha llegado a nosotros por voluntad de Dios. Si no tenemos la primera carta, si es que la hubo, que muy seguramente lo hubo, hermanos, en el entendimiento de Dios, sabía que no la ocupábamos, porque si lo hubiésemos ocupado o necesitado, la hubiéramos tenido aquí, hermanos. Eso, hermanos, nos da también ese contexto de por qué el apóstol Pablo como que responde a ciertas dudas, a ciertas preguntas. Y una de ellas era precisamente esto. Como lo vimos en los versículos que acabamos de leer, algunos hermanos tenían ciertas dudas de que si en verdad había resurrección de entre los muertos o de los muertos, de aquellos que eran creyentes. Vemos esto, hermanos, y si nos situamos en el contexto en el cual la iglesia estaba en este tiempo, que era Corinto, una ciudad griega, que pues en general casi todo donde estaba el imperio romano, pues era el imperio romano, pero culturalmente sabemos que estaba empapado de la cultura griega, que ya había estado siglos atrás, y que en la cultura griega, hermanos, los griegos, los filósofos griegos decían, o para ellos era inconcebible que el hombre tuviera resurrección o pudiera volver a la vida en un cuerpo físico, porque para ellos
lo físico o este dualismo entre lo físico y lo espiritual. Todo lo físico, el cuerpo, la materia intrínsecamente era malo, era algo impuro, y que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo sagrado, pues era espiritual solamente. Y para eso, pues era inconcebible para estos filósofos griegos que esto se pudiera dar, que los muertos resucitaran y que fuera algo espiritual también. Y es en este contexto que muchos de los corintios, todavía con este trasfondo cultural, tenían eso en su mente, en su corazón. Y es por eso que el apóstol Pablo nuevamente les dice y les vuelve a recordar, hermanos, los principios básicos de lo que es el Evangelio. El Evangelio son estas buenas nuevas, estas buenas noticias que han llegado a la vida de cada uno de los creyentes, que, por supuesto, ha creído en Cristo. Dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también, que dice, yo recibí, en el cual ustedes perseveran. Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no han creído en vano. Si ustedes son creyentes, estas palabras ustedes las deben de retener en su corazón. Es una exhortación a los corintios y es una exhortación a todos los cristianos de todas las edades y épocas. Hermanos, son verdades que nosotros debemos guardar, siempre tener presentes en nuestro corazón, en nuestra mente, recordar constantemente. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, esto es lo más básico, fundamental. Es algo que cualquier persona, prácticamente en cualquier edad, puede entender. Dice: este es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Son esas columnas fundamentales, hermanos. Si nosotros o cualquier persona no cree en esto, por más buena gente que sea o que se crea, está más que perdido. Está igual de perdido que cualquier persona que pueda ser la persona más perversa de este mundo. Es lo mismo. Dice el apóstol Pablo: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es importante. Sí. Y que fue sepultado, y dice, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto, hermanos, da esa columna vertebral de lo que es el cristianismo. Si quitamos alguna de estas cosas, hermanos, de cualquiera uno de estos elementos, nuestra fe, como él mismo lo dice, el apóstol Pablo dice, sería en vano. Sería en vano. Si quitamos que Cristo es el único camino y que Cristo es el que murió por nuestros pecados, si quitamos eso, estamos perdidos. Si quitamos que Él resucitó de entre los muertos, nuestra fe es en vano. Es tan así, hermanos, que el apóstol Pablo quiere dejar bien en claro esto. Estas bases de lo que es el Evangelio, lo más, digamos, claro posible. Y en esto, hermanos, el apóstol Pablo les quiere dejar tanta certeza de que Cristo resucitó, que no solamente es algo que Él se lo inventó, o que una gente por allá, otra gente por allá, que haya simplemente dicho, Cristo sí, resucitó, Jesús resucitó. No, el apóstol Pablo va a dar evidencias, no solamente él, sino de los apóstoles, y no solamente de los apóstoles, de más de 500 personas que dice, vieron a Cristo resucitado. Y no simplemente lo vieron como una aparición, como muchas personas lo catalogan, que ya sabrán, no voy a decir nombres, pero ya sabrán que hay ciertas sectas las cuales dicen, sí, es que Jesús resucitó, pero fue como en una forma como de una aparición, como fantasmal, así como difuminado, y hasta lo hacen como en una imagen así. No, dice, Cristo resucitó corporalmente. Personas
lo tocaron. Tomás, el incrédulo, ¿qué dijo? Si no lo veo yo con mis ojos, si no lo toco yo, no voy a creer. Y lo ve. Le dice, Tomás, aquí estoy. ¿Quieres tocarme? ¿Quieres meter aún incluso tus dedos aquí en mis heridas para que veas que sí soy yo? Y que dice Tomás, Señor y Dios mío. Así que, hermanos, no solamente fue una aparición fantasmal, como pudiéramos decirlo, no, fue una aparición corporal. La resurrección de nuestro Señor Jesús fue corporal. Y todo esto es importante, hermanos, para aclarar las dudas que estos hombres, o muchos de estos hombres en Corinto, hermanos en Corinto, estaban teniendo. ¿Ok? Entonces, dice, sigue con estas evidencias, dice, y apareció a Cefas y después a los 12. ¿Por qué es importante lo que dice el apóstol Pablo de Cefas? Cefas, pues sabemos que es el apóstol Pedro. Porque si recordamos, al principio, las primeras exhortaciones que da el apóstol Pablo es acerca de las facciones que había en la iglesia, de que no, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, que no sé qué. Dice el apóstol Pablo, pues bueno, miren, a él, a todos los que dicen, yo soy de Cefas, bueno, pues Cefas, Pedro, él fue uno de los principales que lo vio, resucitado. Y después dice, se apareció a los 12. Y muchas personas, aquellos que son críticos en cuanto a la fe cristiana, y que uno de sus elementos dicen, ¿cómo es posible que tú me digas que Cristo resucitó o que Jesús resucitó? Hermanos, esa es una fe que nosotros hemos recibido, pero no es una fe sustentada en el aire. Es una fe que tiene evidencias, que no solamente se le apareció a Pedro o a los 12, a sus discípulos, que se les apareció a más de 500 personas. Y muchas personas dicen en el día de hoy, no, es que hubo una cierta especie de éxtasis, que se imaginaron eso. Hermanos, en una o dos personas quizá, por efectos que pudieran pasar en su cerebro, en su mente de estas personas que han tenido o han sufrido algún tipo de estos casos de alucinaciones. Pero hermanos, más de 500 personas, dice el apóstol Pablo, ahí están. ¿Quieren constatarlo? Ahí están. Muchos de ellos todavía viven. Si ustedes dicen, bueno, pues es que sigo sin creer, ok, te voy a apuntar, mira, te voy a apuntar el nombre de esta persona, dónde vive, y que si tú tienes tiempo y en verdad quieres averiguar, puedes ir con él, para que tú mismo constes de que esta persona efectivamente vio. Por eso dice, de los cuales aún muchos viven. Dice, y otros ya duermen. Poco después se apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. A Jacobo, hermanos, pues sabemos que este Jacobo que hace referencia al apóstol Pablo es el medio hermano del Señor Jesús, que nosotros lo tenemos en la palabra como Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Es importante, hermanos, cómo el apóstol Pablo da los nombres, incluido el de él, de estas personas que vieron a Cristo resucitado. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a analizar cómo era Pedro, aún incluso cuando fue arrestado nuestro Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, y que pues él se quiso hacer el valiente y dar por ahí un machetazo a esta persona, a Malco, y que le voló una oreja. Pero vemos que después de eso, Pedro y todos los demás se escondieron, corrieron, se fueron. Pedro negó al Señor, salvando su vida. Dijo, no, si yo digo que yo lo conozco, que yo andaba con él, me van a hacer lo mismo. Y hermanos, después de que el Señor murió, fue crucificado y murió, que pueden ver cuando
cuando Él come con ellos. Podemos ver un cambio tan drástico en ellos, en su persona. Ya Pedro, ya otra vez, pues vamos a pescar porque pues esto ya se terminó. Vamos a seguir con la vida cotidiana. Después de esto, hermanos, después de que él ve a Cristo resucitado, sacó ese valor. Ya no le importaba, aún incluso su propia vida. Cuando fue arrestado, hermanos, que muchos en la tradición, porque él creyó y vio evidencias de lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Pedro, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y con esto nos da esperanza, no solamente a los apóstoles, no solamente a sus seguidores en ese momento, nos da esperanza a todos los creyentes de todos los tiempos, hermanos, que Él es el verdadero Hijo de Dios. Amén. Y que como Él resucitó, hermanos, nosotros también resucitaremos un día. Eso nos da, hermanos. Por eso el apóstol Pablo da estos ejemplos. Da el ejemplo de Santiago, el medio hermano del Señor Jesús. Este hombre que también era... No, pues él... ¿Cómo? Si yo me crié con él, ¿cómo me vas a decir tú que él es el Mesías? ¿Hace milagros? Yo no sé cómo lo hará, pero... ¿Qué pasó? Cuando él lo vio. Y él, Santiago, si nosotros vamos al libro de los Hechos, se convirtió, hermanos, en uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén, que también fue muerto a espada. Y como bien decía nuestro pastor Toño hace un momento, ¿cuántos de los mártires, que no tenemos sus nombres? Muchos, miles y miles y miles de cristianos en la época del Imperio Romano, en sus primeros siglos. ¿Cuántos no murieron? ¿Y ellos morirían por una mentira? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que hagan clic los hermanos en Corinto. ¿Creen que ellos morirían por una mentira? ¿Creen que ellos darían su vida, sacrificarían todo, dejarían todo lo que tienen por seguir o por mantener una mentira? Pues yo no sé de ustedes, hermanos, pero yo no lo haría. Yo creo que nadie lo haría en su sano juicio. Estas personas, hermanos, estos creyentes, estos apóstoles dieron su vida porque ellos vieron al Cristo resucitado. Esto es lo que el apóstol Pablo, les digo, quiere que los corintios den clic en su mente y digan, no, pues sí, es cierto. Y dice el apóstol Pablo, y por último, aquí estoy yo, de ejemplo. Yo me pongo de ejemplo. El Señor se me apareció a mí, yo lo vi también a Él, y yo puedo constatar de esa resurrección. Yo, siendo un perseguidor de la iglesia, nosotros ya sabemos la historia de Pablo, cuando era Saulo. Nosotros ya lo hemos visto muchas veces, todas las cosas que este hombre hizo, cómo él era este azote de la iglesia. Pero ¿qué pasó, hermanos? Que dio un cambio de 180 grados. De ir en contra de la iglesia a ser un predicador del evangelio de Cristo y de este Cristo resucitado. De todos los privilegios que el apóstol Pablo tenía, de todo la fama que ya se estaba haciendo, de todos los privilegios que él ya tenía en su vida por el hecho de que él era este fariseo de fariseos, maestro que lo consideraban ya muchos y que era muy reconocido ya en el pueblo judío. Dijo, no puedo yo seguir con esto. ¿Por qué? Porque yo he visto a este Cristo resucitado y es necesario que yo predique sus buenas nuevas de salvación. Que en ningún otro nombre hay salvación sino solamente en el nombre de Jesucristo. Y es así, hermanos, como el apóstol Pablo dice, bueno, pues yo de todos los soy el más menos de todos los apóstoles, porque yo perseguí a la iglesia,
pero después de esto lo he hecho, y no como para vanagloriarse, hermanos, sino simplemente como ver que esa es la actitud que nosotros debiéramos de tener siempre, hermanos. Siempre. El Señor nos ha rescatado, hermanos, no importa, no es necesario. Muchos dicen, no, pues es que el testimonio de aquella persona, de que era esto y de que hacía y que no sé qué. Hermanos, es lo mismo. Es como lo que decíamos hace un momento. Si aquellas personas, hay personas que se justifican y dicen, yo no soy tan malo, pues yo no soy tan mala persona, yo no hago tanto daño, no hago daño a las personas. Hermanos, eso inherentemente para la justicia de Dios es igual. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que nadie puede salvarse de la ira de Dios, de la santa y justa ira de Dios, por sus propios méritos. Y tanto el que es culpable por, digamos, de cosas muy graves, que nosotros podríamos decir, como el que no, digamos, no ha hecho, no ha cometido tantas faltas, hermanos, para llegar a la justicia de Dios, a la medida de Dios, a la santidad de Dios, hermanos, debiéramos de ser como Dios. ¿Y quién puede ser justo, santo como Dios? Solamente Dios. Por eso es necesario, y fue necesario, que viniera la segunda persona de la Trinidad, se hiciera hombre, para morir por nuestros pecados, y que la justicia suya fuera imputada a nuestra vida. Es ahí, hermanos, donde el apóstol Pablo quiere llevar a estos hermanos, de decir, esto es la columna del Evangelio que ustedes han creído, si lo han hecho. Dice en el versículo 11, porque sea yo o sean ellos, los apóstoles, así predicamos y así habéis creído. Así predicamos nosotros y ustedes también han creído el Evangelio de que Cristo murió por sus pecados, pero que también resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y esto es necesario. Todo esto es necesario, hermanos, ¿para qué? Para nosotros tener esa fe y esa esperanza. Seguimos leyendo. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No tiene sentido, no tiene caso. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, como dicen muchos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Estamos aquí perdiendo nuestro tiempo? Pudiéramos invertir el tiempo, las 2 horas que estamos aquí, pudiéramos invertirla en otra cosa mucho más productiva. Como nuestra vida, que queremos llevar una vida que agrade a Dios, es un tiempo mal gastado, mal invertido, si Cristo no resucitó. Sería en vano. ¿Por qué? Porque solamente tener a Cristo como un ejemplo, como muchos lo tienen, como un gran maestro, como un hombre iluminado, hermanos, eso no me sirve a mí de nada. No le sirve a la humanidad de nada. Lo mismo, dice algún predicador por ahí, lo mismo sería que quisieras una vida ordenada o quisieras lo peor. Sería y daría exactamente lo mismo. Hermanos, esa es la importancia de esta doctrina de la resurrección. Porque si Cristo resucitó, dice, nosotros también resucitaremos. Y eso nos da a nosotros una convicción de que después de esta vida no se termina aquí, sigue, hermanos. Ahorita que cantábamos el de este canto, esta alabanza de la ciudad de Dios, se me venía a mi mente, muy limitada, pero se me venía esta imagen de
de tantos creyentes, de tantos hermanos, de tantas familiares que han muerto en Cristo. Y es como si nos dijeran: los estamos esperando. Acá los estamos esperando. Y que tenemos esa certeza de que para el Hijo de Dios, para el que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, esta vida no es todo. Aquí no se termina todo. No hay pérdida. Ahí están. Y nosotros también estaremos un día ahí, hermanos. Y la esperanza, hermanos, de como lo vamos a ver en este mismo capítulo, y que en otras partes de la Escritura está, como, hermanos, en los últimos tiempos, cuando el Señor determine y la trompeta sea sonada, los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Vamos a resucitar, hermanos, con un cuerpo físico también. Dice por ahí un hermano, esto lo tomo de él, un predicador, dice, y no se hagan tantas ilusiones de que vamos a tener otro cuerpo. No, dice, no, es el mismo, el Señor mismo, aún ya esté desintegrado el cuerpo por completo, dice, molécula por molécula se van a volver a integrar y vamos a volver a tener este mismo cuerpo físico. Obviamente ya no con las limitaciones de este cuerpo, ni con los dolores de este cuerpo, ni con las arrugas de este cuerpo, ni con las cicatrices de este cuerpo. Va a ser un cuerpo glorificado como el de Cristo nuestro Señor. Amén. Y como bien decía nuestro hermano Juan en esta enseñanza que nos dio ya hace tiempo, lo más maravilloso de todo esto es que vamos a compartir una naturaleza divina. No que vamos a ser como Dios en lo que Dios es, pero que, hermanos, ya no va a haber ni rastro de pecado en nosotros. Que eso ya va a desaparecer por completo en nuestras vidas. Que ya no va a estar esa espinita de ¿y si volvemos a caer? ¿Y si volvemos a pecar? No, hermanos, porque ya no existirá. Bueno, y es así, hermanos, que el apóstol Pablo da este ánimo. Dice, porque si así fuera, hermanos, si Cristo no resucitó, estamos más que perdidos. Estuviéramos perdiendo nuestro tiempo, nuestras esperanzas. Dice, y si Cristo no resucitó, el 17, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron. Ellos murieron creyendo en algo que no va a suceder. Pero como bien leía nuestro pastor Toño hace un momento también, de Hebreos 11, como muchos de ellos murieron, fueron azotados, muertos a espada, aserrados, dice, teniendo su mirada puesta en la vida venidera, confiando en Dios. De que este mundo, de que esta tierra no era su lugar, no era su patria, no. Amén. Y luego muchas veces es lo que nosotros debiéramos de abrazar, hermanos. Yo lo digo en mi forma, a mí mismo, pues. Me aferro mucho a esta vida, a esta tierra, a estas cosas. Dice, ve allí en Romanos, en Hebreos, estas personas, muchos de ellos eran ricos. Ahí está Abraham, era el más rico de toda esa parte de esa tierra en la que caminó. No podía levantar, edificar algo grande, una casa muy hermosa, muy bonita. Pero ¿por qué andaba errante? Sabía que esta no era su tierra, no era su patria. Él estaba esperando algo mucho mejor. Y esto nos habla a nosotros también, hermanos. Dice, entonces, si esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si Cristo no hubiera resucitado, somos las personas más dignas de lástima, dice.
¿Por qué? Porque vamos a seguir a Cristo solamente por sus enseñanzas, pero sabiendo que en la tumba simplemente terminó ahí todo. Somos los más dignos de lástima. Pero dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así que, hermanos, esto es el primer Adán y el postrer Adán, lo que dice en Romanos. Por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, los cuales nuestros primeros padres pecaron. Era necesario que igual un hombre santo, justo, perfecto, viniera y que por él, amparados en él, los que creyéramos en él, nosotros también seremos vivificados, seremos justificados, seremos resucitados. Así que, hermanos, este nos debe, como lo hizo muy posiblemente en los hermanos en Corinto, dar aliento, dar esperanza, dar fe, dar certeza de como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Esta es la certeza que tenemos como hijos de Dios. La certeza de que no todo en este mundo termina en esa tumba, de que todo lo que vamos y estamos viviendo en esta vida, nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de vivir esta vida para gloria de Dios, tiene un sentido, tiene un propósito y tiene, hermanos, un destino final. Es estar con Cristo nuestro Señor. Y que vamos a estar compartiendo con Él. Cantábamos hace un momento, dice, y Él mora en medio de los hombres que Él salvó. Se imagina, o por lo menos vamos a imaginar un poco, aun con nuestra limitación en nuestra mente, llevarnos a ese punto donde vamos a estar adorando a nuestro Dios, ya no con este cuerpo físico lleno de dolencias, lleno de achaques, lleno de limitaciones, tanto espirituales, físicas y personales. Vamos a estar adorándole a nuestro Dios. En medio de Él, de su pueblo, Él, nuestro Señor, va a estar. O sea, a cada uno de ellos, yo los salvé, yo los resucité, y ahora están conmigo. Qué imagen, hermanos, tan preciosa. Y que eso nos debe de alentar a seguir adelante, esforzándonos, no para el que dirán, para que digan de mí que soy una buena persona, para que digan de mí que yo soy muy buena gente, para que digan de mí que soy muy... ponga todos los adjetivos que usted quiera ahí. No, hermanos, vamos a vivir una vida que le dé la gloria a nuestro Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que esta vida somos esos peregrinos, somos esas personas errantes en esta tierra que están buscando y que están siguiendo su patria celestial. Amén. Así que, hermanos, pues aquí concluimos esta enseñanza doctrinal de la resurrección de nuestro Señor Jesús, pero que eso, hermanos, nos da a nosotros certeza de nuestra propia resurrección, que nos da certeza, hermanos, de la vida que tenemos en Cristo. No solamente esta vida en este plano, sino que, hermanos, una vida venidera. Amén. Así que, hermanos, pues como les digo, nuestro pastor Juan, el próximo domingo, si Dios lo permite, pues él estará dando esta siguiente parte, esta segunda parte de este capítulo, el 15, y en el cual pues sabemos que nuestro hermano Juan pues es su maestro, o sea, que en verdad habla y expresa todas las ideas muy claramente
para que nosotros la podamos entender fácilmente. Y sé que nuestro pastor pues va a ampliar un poco más este tema y lo vamos a ver a más profundidad. Pero hermanos, si algo nos tenemos que quedar con, si algo de todo lo que hemos dicho nos pudiéramos quedar con algo, tenemos esta certeza de la resurrección de nuestro Señor, que nos da certeza de mi propia resurrección de entre los muertos. Dice, si he creído verdaderamente en que Cristo es mi Señor y Salvador. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos, para quedar despedidos en esta mañana todavía. Y pues que el Señor nos ayude, nos guarde, que tengamos una muy buena semana de actividades, de familia, en todo. Que el Señor pues nos guarde. Sabemos que Él lo hace siempre. Él tiene cuidado de nosotros, aun cuando nosotros ni siquiera sabemos o nos enteramos que estuvimos en peligro. El Señor, gracias le damos, porque hemos creído y creemos firmemente que usted es nuestro Señor y Salvador. Que aun cuando nuestra fe sea puesta a prueba, Señor, porque así es, Señor, sabemos que usted, nuestro Dios, está siempre en ese trono, reinando soberanamente, y que está en control de donde le podremos ver, en su esplendor y en su gloria.